Cuando un niño se mueve mucho, no presta mucha atención, dicen que es hiperactivo. Mentiras. Ya está demostrado que la mayoría de los casos de lo que los maestros dicen que son hiperactivos, no son hiperactivos los niños, son hiperkinéticos, que tienen mucha energía, mucho movimiento. Es normal, es sano, porque la hiperactividad sí es un problema en el cerebro. Por ejemplo, lo trabajan los psiquiatras, etc. Entonces, humanizar a la humanidad deshumanizada. El gran filósofo hindú, Jiddu Krishnamurti, que dejó un aporte, un legado tan interesante en pedagogía de la libertad, que eso sería para otra conferencia, educar en la libertad, ya no tanto en el conocimiento. El problema del mundo no es el conocimiento, es la libertad, que el ser humano no sabe qué hacer con la libertad y entonces la usa mal. Ya lo dijo José Ortega y Gasset, la ciencia sola no puede salvarnos de la barbarie, solo una cultura de la vida. Y esa cultura de la vida depende del desarrollo de la libertad, que el ser humano aprenda a usar su libertad, que es el único ser de la naturaleza que puede tomar decisiones en una gama muy amplia, ¿no? Ya está científicamente comprobado que toda la naturaleza que conocemos tiene inteligencia. Hasta las piedras, dice la física cuántica, tienen inteligencia. Porque ¿cuál es la fórmula actual de la materia? La materia es igual a energía más información. Todo. Las moléculas que hay en una piedra tienen energía e información. Y eso lo han comprobado en laboratorios, que una partícula sabe cómo se va a comportar la otra. Sabe, entonces es inteligente. Entonces, según Krishnamurti, que ha dado la mejor definición de educación, yo no he podido encontrar hasta ahora una que supere a Krishnamurti, a ver si ustedes están de acuerdo, por su profundidad y por su exactitud. Krishnamurti dice en uno de sus libros que educar consiste en ayudar a un ser humano a comprender la complejidad de la totalidad de su ser. Son palabras muy profundas, muy fuertes, muy cargadas de significado, que solo eso nos llevaría 2 horas explicarlo. Educar es eso, no es que aprenda a hacer un oficio, que aprenda una tecnología, no. Educar es, ante todo, que ese estudiante, que ese ser humano que está aprendiendo, aprenda a comprender la complejidad de la totalidad de su ser. Y alguien dijo también en alguna oportunidad, en un lenguaje más coloquial, que la educación es el encuentro entre un ser humano llamado maestro y otro ser humano llamado estudiante para ayudarse mutuamente a ser humanos. Me gusta mucho esa definición también, porque la educación no nació principalmente para que alguien aprenda a hacer cosas, sino para que aprenda a ser. Lo que enfatizó tanto en la conferencia de ayer el doctor Hidrogo, ¿no? Bueno, eso para ir aclarando cosas. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de la deshumanización que dice Morín? Pues tenemos, sería muy largo, pero básicamente todos ya la conocemos, pero la fundamental es que existe un desequilibrio humano. Hay un desequilibrio en el ser humano, tanto individual como colectivo. En donde se confunde lo malo con lo bueno, ¿verdad? Lo verdadero con lo falso. Entonces, eso ha llevado a la deshumanización y que por el afán de las cosas materiales, especialmente del dinero, el ser humano cada vez no vale nada, es desvalorizado. Traten de averiguar cómo vive un sicario, por ejemplo. Un sicario, hay sicarios que tienen gallinero en la casa, tienen el patio de gallinas, cuidan más las gallinas que a los vecinos. Matan para poder conseguir más gallinas. Después, al final, también la pobre gallina entrará en el sicariato, pero, pero bueno, al menos le da energías o cosas así. Pero ¿se pueden ustedes imaginar que una gallina vale más ahora que una persona? Ese es el desequilibrio humano. Y aquí
en esta deshumanización en donde la educación tiene un papel muy importante y está llamada a no seguir siendo parte del problema, sino que se comprometa con la solución del mismo. Hace unos años que asistí a un congreso internacional, decía un investigador, dice, a mí me sorprende mucho que en los últimos años, decía, se han multiplicado enormemente en el mundo las instituciones educativas. Hay más jardines de infantes, hay más escuelas básicas, hay más colegios, más institutos, más universidades, más violencia, más corrupción. Y decía ese investigador, yo no entiendo, preguntaba en un congreso, yo no entiendo qué ha pasado con la educación, porque a mí me enseñaron de niño que cuando un país tiene buena educación, la gente es más feliz, hay más progreso, hay más paz, etcétera. Y aquí pasa lo contrario. A más educación, más deshumanización. Entonces, algo le está pasando. Ya le tomé radiografías, a ver qué le está pasando. Sí, he encontrado algunas cosas pasando a la educación. Por ejemplo, si queremos que la educación se sane, hay que superar el academicismo. Pensar que solo conocer historia, geografía, matemáticas o hablar inglés, ya estoy educado. El academicismo. El otro desenfoque, me parece a mí, es lo que se llama la fragmentación, que por las especialidades se ha dividido tanto la ciencia y el conocimiento que usted va donde un médico porque le duele la mano o le duele la mano, por ejemplo, o le duele el dedo índice, insoportable en este dedo. Le dice, vea, le voy a dar una tarjetita, yo soy especialista en el meñique. Así que tiene que buscar otro doctor, ¿no? O sea, se ha dividido tanto. Miren que hasta en cardiología ahora, en hospitales famosos en el mundo, a los cardiólogos los tienen estudiando antropología cultural, los tienen estudiando gastronomía para poder ser cardiólogos. Porque se ha comprobado que la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué son? Son producto de la alimentación, de la mala alimentación, ¿verdad que sí? Bueno, del sedentarismo, otras cosas. Antes el cardiólogo solo se especializaba en conocer esta bomba de bombeo, el corazón ahí, pum, 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 las arterias, hasta ahí nomás. Pero ahora, por eso ya los nuevos cardiólogos, lo primero que te preguntan es, ¿usted en qué trabaja? ¿Qué come? ¿Le mandan mucho trabajo en la universidad? Entonces, bueno, ya cada uno dice, pues sí, tengo mucho, no descanso casi, estoy comiendo mucha chatarra. Entonces, o sea, ya en ciencia hoy ya no, ya los especialistas no son la última palabra. Son necesarios, pero siempre y cuando edad, es que que te dices como tres o cuatro cosas y psiquiatría. Bueno, eso entonces, la fragmentación es que lo conocemos como asignaturismo. Asignaturismo. Está en los colegios, está en las universidades. Usted de tal hora a tal hora tiene tal materia y a la siguiente hora tiene tal materia. E incluso si uno conversa, como me ha pasado a mí, que trato de llevar a los estudiantes a la interdisciplinariedad y yo doy metodología de investigación y de repente yo me meto en física cuántica y me dicen los estudiantes, profesor, pero usted es de metodología, por qué está tratando otro tema? ¿No? Y entonces me toca explicarles que si ellos quieren ser profesionales del siglo XXI o del siglo XX,
porque ahora todo es interdisciplinario, ¿no? Entonces, la fragmentación, el asignaturismo, en esto revisen los videos de Finlandia, que Finlandia está ya superando el asignaturismo. Están eliminando las asignaturas en la escuela y el colegio. O sea que ya no va a haber clases un profesor que da clases de matemática, otro que da de ciencias naturales, no. Ellos están trabajando por proyectos que nosotros conocemos también aquí, integradores, ¿no? Por ejemplo, hay un video en YouTube en que le preguntan a una maestra finlandesa, ¿cómo estás trabajando? Y dice, yo ahora estoy trabajando con un solo tema para todas las materias, un solo tema, que es la Unión Europea. Y vamos a estar 5 meses estudiando la Unión Europea en bases de matemática. Cuando estudian la ubicación geográfica de todos los países de la Unión, ahí estudian geografía. Y cuando ven cómo llegó a constituirse esa alianza de esos países, estudian historia. Y entonces ellos están tratando, es el único que yo conozca, el único país del mundo que está tratando de superar el asignaturismo. Y el otro, que es el más grave de todo, en todos los sistemas educativos en general del mundo, de la formación humana, es decir, del desarrollo de las múltiples capacidades que tiene el ser humano y del cultivo de valores. Entonces, ¿qué pasa cuando un currículo es fundamentalmente academicista como es el de nuestros países? Hay investigaciones ya a nivel mundial que dicen que cuando el currículo de una institución, escuela, colegio, universidad, es más del 90% académico, hay altísima probabilidad, estadísticamente hablando, de que esos estudiantes van a pasar a formar parte de los grupos de corrupción, van a ser corruptos. Recuerden, aquí podemos dar cátedra en Ecuador de eso, ¿verdad? Hemos tenido gente muy eminente, muy inteligente, que han estado en puestos de poder, que han estudiado en las mejores universidades del mundo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Realmente para hacerle bien a la población, para trabajar por el bien común o para aprovecharse? Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Por ahí hay un cuento que dicen que le preguntaron a un político dónde había estudiado. Y dijo, yo estudié en la Soborna de París. La Soborna de París, dice. Bueno, era especialista en sobornos. Y recordando lo que nos dijo el doctor Hidro ayer también, de cómo se ha vuelto toda una mafia las publicaciones en el mundo, las revistas indexadas, todo eso es una FIFA de la ciencia que así como la FIFA o gente de la FIFA le paga a ciertos equipos para que pierdan por los intereses, ¿verdad? Aquí hay una FIFA, también son las revistas indexadas. Le estaba conversando al comienzo al doctor Hidrobo, hay un video muy interesante que está en YouTube, se lo recomiendo, se llama La Ciudad de las Ideas, lo pueden descargar de YouTube, yo se lo presento a los estudiantes en clase, de un chico norteamericano de colegio que hizo un descubrimiento científico de cómo descurable, cómo lo hizo él, pero porque le gustaba, quería investigar. Y es un chico que nunca había hecho una investigación, que nunca había pisado un laboratorio de investigación, tanto que cuando él mandó el proyecto a muchas universidades en Estados Unidos, todas no le quisieron contestar, solo una, esta Hopkins, esta universidad,
Fue la única que le contestó y le permitió entrar a un laboratorio para que él pudiera hacer experimentos allá. Y él hace una crítica muy fuerte a cómo se está manipulando el conocimiento y hay corrupción en el manejo del conocimiento. Y la semana pasada, así de casualidad, me topé con una nota que salió, que vi creo que en algunos mensajes especiales que saca Google, no me acuerdo ahora el nombre, una investigadora holandesa que ha dedicado 20 años a revisar artículos científicos de revistas indexadas de todo el mundo. 20 años ha dedicado a eso. ¿Y sabe lo que descubrió? Da susto y vergüenza. Que gran porcentaje de todos sus llamados llenos de conocimientos falsos, científicamente falsos, obsoletos. Y que no, pues no son confiables, ¿no? Y son revistas de alto impacto. Y que son copia, y más ahora con la inteligencia artificial, imagínense, que son copia de otros. Bueno, ojalá la dejen hablar a esa señora, ¿no? Porque sí, y bueno, y ese video se lo recomiendo, el de la Ciudad de las Ideas. El chico se llama Jack Andraka y él explica precisamente que él tuvo que enfrentarse con eso y saca un aviso de la Universidad de Harvard, que se queja también la misma Universidad de Harvard, que es la más rica del mundo, pone ahí un aviso, ¿no? Que dice que están aterrados del costo que se han puesto los artículos científicos en el mundo y que todo eso, Harvard quejándose de eso. Bueno, entonces ahí está la corrupción también. Por eso, si formamos solo académicamente, corremos el riesgo de estar formando corruptos. Y es una pena gastar uno la vida, tanto esfuerzo que implica la educación, para que después salga ahí en la televisión mi estudiante, ¿verdad? Que está en la cárcel de máxima seguridad. Y el abogado también. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. En cuanto a la formación humana, ¿qué es la formación? Es el proceso de desarrollo de capacidades o potencialidades múltiples de los seres humanos que al convertirse poco a poco en habilidades o competencias, se evidencian estas socialmente en aptitudes, actitudes y desempeños idóneos en situaciones personales, en entornos sociales y en contextos laborales. Es importante recordar esto porque ahorita el Ministerio de Educación, ustedes ya lo saben, está trabajando en un currículo por competencias. Yo tuve la feliz oportunidad de orientar a esta universidad cuando todavía no trabajaba aquí. Me llamaban de Colombia, estuve 8 años de asesor internacional para crear el currículo por competencias aquí en la universidad y aquí están testigos de eso muchos profesores que estuvieron en esas capacitaciones y que trabajamos en comisiones en las distintas facultades y carreras. 8 años, porque esta es la universidad más grande del país. Pero llegaron las intervenciones y lo borraron. Dijeron, eso no sirve, lo que nosotros vamos a poner, eso es lo que vale. Y siendo que eso está mandado en la Constitución. El artículo 27, que casi ningún profesor lo conoce, el más importante de la Constitución en materia educativa. ¿Qué dice el artículo 27? Que la educación en Ecuador, desde preescolar hasta la universidad, se basará en, a ver cómo respetar algo así, la naturaleza, el ser humano, el desarrollo del ser humano, fomentará el desarrollo holístico y más adelante dice, y por competencias. Ni siquiera por destrezas, que eso es otra historia que yo siempre les he contado a los profesores, que no conviene trabajar por destrezas, ¿no? No es lo mismo que trabajar por competencias. Y más aún, una cosa que nadie sabe, solo cuando uno investiga la descubre. A nivel mundial,
clasifican a los países quienes trabajan por competencia y quienes trabajan por... Las destrezas están consideradas mundialmente para países subdesarrollados. O más elegante, en vías de desarrollo. En cambio, las competencias son los países que llaman del primer mundo. Bueno, no es el caso, pero les dejo ahí la inquietud. Hay que investigar ese asunto. Pero ahora hay una oportunidad muy buena porque el ministerio ya está diseñando o ya diseñó el currículo por competencia. Está llegando un poco tarde, ¿no? Porque en Colombia, por ejemplo, el currículo por competencia se diseñó en el año 2000 y lleva al país 24 años sin cambiar ese modelo y le ha dado excelentes resultados. O sea, llegan a la universidad estudiantes sumamente preparados, con muchas habilidades, trabajadas en la escuela, trabajadas en el colegio, a tal punto que en el 2012, que el ministerio hizo una primera evaluación de qué estaba pasando con eso, se encontraron con una sorpresa, que había cantidad de profesores universitarios que renunciaban a ser profesores porque no podían trabajar con ese tipo de estudiantes. Los estudiantes estaban por encima del profesor en desarrollo de habilidades y se lo comían vivo, como decimos vulgarmente, ¿no? Porque el profesor argumentaba algo y los estudiantes decían, profesor, con todo respeto, no nos satisface ese argumento, denos otro más fuerte. Y el pobre profesor pues no tenía más. Y entonces algunos renunciaron a las universidades, yo no podemos trabajar con este tipo de estudiantes, y otros sí que querían conservar el puesto, entonces se pusieron a estudiar y a desarrollar ellos las habilidades con los mismos estudiantes. Hacían trabajos de grupo con los mismos estudiantes para aprender a desarrollar esas habilidades. Entonces, eso es muy importante y hay que aprovechar esta oportunidad que ya el ministerio da de que se trabaje por competencias, pero hay que tener mucho cuidado que no se vaya a confundir otra vez con las destrezas. En el segundo punto de formación curricular o currículo formativo, a ver si nos alcanza el tiempo algo, digo alguna cosita porque si quiero llegar a un punto de la formación docente, me interesa mucho ahí tocar. Digo algo más aquí nomás. Eh, Recordemos que en 1998 la UNESCO, a través de un prestigioso asesor que tuvo la UNESCO también, que fue Jacques Delors de Francia, Jacques Delors, que todo un documento así extenso que lo pueden descargar de internet, que se llama La educación encierra un tesoro, así se llama ese documento, que muchos de ustedes lo conocen. Ahí propuso la UNESCO que se trabajara, que se hicieran currículos con 4 aprenderes: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a hacer. Miren, los 2 primeros, aprender a ser y aprender a convivir, los pone de primeros. Y ahí está bien, es la formación humana de ese estudiante. Y el conocer y el hacer es la formación científica, académica y profesional. Pero ¿qué hemos hecho en las universidades? Eliminar el aprender a hacer, eliminar el aprender a convivir y nos quedamos ahí con un conocer y un hacer más o menos. Ni siquiera es la gran cosa, ¿no? Entonces, claro, las sociedades se resienten. Reconozco que la calidad educativa, y esto es un error que hay que corregir a nivel mundial, que nos están engañando con las pruebas internacionales de evaluación. Eso el mismo Eisner en Estados Unidos lo dice, no le den crédito a los resultados de las pruebas internacionales en educación. Y yo le he comprobado que lo he investigado y he hablado con gente de esos organismos. Y sí, nos están engañando. Porque la calidad de la educación la quieren medir por 2 áreas, que es lo que se llama el currículo del Banco Mundial, que hay un organismo que promueve ese currículo en todo el continente, que se llama el PREAL, algunos de ustedes lo habrán escuchado, PREAL, que se llama Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. O sea, el banco le paga creó un organismo especial solo para promover el currículo del Banco Mundial y que todos los gobiernos metan en el Ministerio de Educación ese currículo.
y lo evalúan y le ponen el ranking mundial si usted responde a eso. Es un currículo, imagínense ustedes que cuando uno lo piensa casi le da uno desmayo. Solo tiene 2 áreas, no más. Y yo tengo documentos del PREAL que dicen que, ¿por qué 2 áreas? Porque son las únicas áreas que dan éxito a la economía. Todo lo demás es relleno. Sociales, artística, todo eso es relleno. Eso no vale la pena. Eso no produce dinero. Entonces, ¿por qué evalúan solo matemáticas? Y a veces ponen otra cosita, pero como relleno, nomás para que no los pillen tan rápido. Entonces, pero es el fuerte, lo que te pone en el ranking, si eres el país mejor del mundo, es si estás bien en matemática y en lengua. Y yo me he puesto a analizar por qué. Claro, porque la matemática es la base de la tecnología. Y la tecnología es lo que más dinero da ahora. ¿Y por qué el lenguaje? Porque es la base del marketing y el comercio. ¿Con qué se vende? Con la lengua. Como estoy vendiendo yo hoy aquí. Bueno, con la lengua. Entonces, claro, tiene sentido. La matemática para que puedan interpretar el lenguaje de las máquinas, por ejemplo, hacer mantenimientos técnicos, etcétera. Y el lenguaje es la base del marketing, recoger bastante dinero. Cuando en realidad la calidad educativa debe medirse, si es la palabra, por la calidad de ciudadanos que tiene el país. ¿Cómo sé yo si un país tiene una excelente educación? Mirando cómo vive la gente, cómo piensa la gente, qué hace la gente, cómo se comporta la gente. Ahí está lo deontológico. ¿Cómo se comporta la gente? Si la gente es respetuosa con los vecinos, ayuda al vecino. Ese país debería subir el ranking de educación, aunque todos sus estudiantes, por decir algún extremo, no hayan aprobado ni matemática ni lenguaje. Pero nos están metiendo el cuento, pero creer que la calidad se mide por ahí es un error más grande que este auditorio. Bueno, para no alargarme porque ya se acaba el tiempo, quería decir algo sobre la formación docente. El nuevo perfil profesional de los educadores. Para que ustedes vean que esto no es invento mío, aquí traje el libro de Andrés Oppenheimer, publicado en el 2018, que ha sido un bestseller a nivel mundial. Este libro, y no es que me estén pagando por la publicidad, ¿verdad? Sino porque me ha hecho tanto impacto a mí que quiero compartirlo con ustedes. Este libro de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que trabaja muchos años en CNN en español y que ha ganado muchos premios de investigación, ¿verdad? Porque es muy, muy cuidadoso y casi gasta como 10 hojas de bibliografía. O sea, todas las fuentes que él consulta es un estudio muy serio. Y el libro se llama Sálvese quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización que estamos ahora. Y dedica un capítulo entero a los educadores. El capítulo 7 dice, edúquese quien pueda. El futuro de los docentes. Y lo que me interesa que ustedes más conozcan, bueno, lo voy a leer fuera del libro porque lo tengo copiado acá para poderlo ver mejor, pero está en la página 216 por si acaso. Mira lo que dice Oppenheimer en ese libro. A medida que desaparezca su antiguo papel de transmisores de conocimiento. Yo digo antiguo, si todavía estamos ahí en eso. Su antiguo papel de transmisores de conocimiento que gradualmente estará a cargo de los robots y la realidad virtual, los docentes de carne y hueso tendrán motivadores, consejeros académicos, guías espirituales y terapeutas personales. Eso es lo que es el perfil nuevo. Los robots no podrán, por lo menos en un futuro predecible, igualar a los maestros humanos en la formación de personas con principios morales. Eso es la deontología. Deontología.
Ese es el trabajo principal que tenemos que hacer en clase. Formación de personas con principios morales y sentido de propósito para mejorar el mundo. Y dice más adelante, dice, en ese sentido, el creciente uso de robots y la realidad virtual para impartir conocimientos, y eso va a crecer cada vez más, podría ser una buena noticia para los docentes. Los liberará del tiempo que hoy deben utilizar para preparar sus clases. Chévere, ¿no? Y que ahora podrían usar para concentrarse en la dimensión ética de la educación. Mire, más claro no lo puede decir, ¿no? Concentrarse en la dimensión ética de la educación. También podrán dedicar más tiempo a trabajar sobre las fortalezas y deficiencias de cada uno de sus estudiantes y estimularlos a ser más creativos y emprendedores. Ahí en la misma página 216 es donde él dice cuál es el futuro y muy próximo. Yo se lo estoy diciendo ya a mis estudiantes de segundo, de carrera, de básica, que se están preparando para ser maestro y maestra. Le digo, piensen un ratito, los alumnos que ustedes van a tener no son los niños que hay ahora en las escuelas, son otros. Cuando ustedes terminen, va a haber otros niños, otras niñas, más pilas que los que hay ahora. Los ahora parecerán tontitos, comparados con aquellos. Y usted llega allá de maestra nuevita a explicarles algo, niños, préstenme atención, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. Levantan las manitos chiquitas. Señorita, no hace falta que nos explique nada. Ya lo sabemos o ya díganos dónde podemos buscar. Denos una fuente, denos unas referencias bibliográficas, así hasta le hablarán técnicamente. ¿Y usted qué hace? ¡Ah! Toda la clase que traía preparada, ¡ay! Al tacho. Ese es el tipo de alumnos que van a tener. Entonces hay que prepararse. Miren, testimonios de una buena educación deontológica también cito dos casos muy famosos. José Luis recuerdo de los verbos irregulares. Seguro que no sé resolver los quebrados. He dado ni uno de los rostros de los que me quisieron y me enseñaron a ser feliz. Qué lindo este testimonio, ¿no? Esto último, no he olvidado ni uno de los rostros de los que me quisieron y me enseñaron a ser feliz. Formación, formación humana. Ya se le olvidó otro, las tablas de multiplicar, que ahora ya las pueden consultar con la calculadora, ¿verdad? O con cálculo mental que enseñan los buenos profesores de matemática, ya no de memoria, sino con cálculo, hacer con cálculo mental. Aquí hay un maestro que es una estrella en eso, en Guayaquil, maestro Washington Castillo, que está en el colegio americano, gran amigo mío de hace varios años, es el que entrena estudiantes ecuatorianos para ir a las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas. Tienen que hacerse amigos o invitar a Washington. Es genialísimo, genialísimo, y a los niños les encanta, cuando él trabajaba en La Salle, que él me invitaba allá, les encanta la clase de matemáticas con él. Y les hacía cálculos, los ponía, por ejemplo, y hacía demostraciones a los padres de familia. Ponía a los padres de familia con una calculadora. A ver, ¿cuánto es 345 por 827? Y los papás, y antes de que los papás dieran el resultado, el niño le decía, es tanto. Los papás decían, uy, yo no sabía que mi hijo era un genio. Bueno, no es que sea un genio, sino que Washington le dio cálculo mental. Mire, si a usted le sale esta cantidad, pártala divídala por dos, para dos y ya está. Ahí está la respuesta, añádele un cero y ya está. O sea, hay unos, eso los matemáticos saben, hay unos, ¿verdad? Para hacer cálculo, ¿verdad? Esto es mucho mejor que estar aprendiéndose, por ejemplo, las tablas, ¿no? Y Kim Wo-chon, el empresario surcoreano, que fue el fundador de esta empresa, bueno, muchas empresas, ¿no? Pero la que llegó a Ecuador más, los carros, de una empresa fabricante de carros, Daewoo Motors. Él, en un libro precioso que tiene que se llama El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo, que lo escribió para jóvenes que quieren ser empresarios honestos. Eso se lo recomiendo mucho, sobre todo por eso, que quiere empresarios honestos. Kim Wo-chon en ese libro dice, el señor Ri, mi maestro de segunda enseñanza, fue la primera persona en mi vida que me reconoció mi carácter y mis potencialidades y por eso considero que me encuentro
con él fue determinante para mí. Si uno lee la historia de este señor, de este maestro, resulta que Kim en esa época era el peor estudiante que él tenía, era súper malcriado. Y el profesor Rill, ¿qué se le ocurrió? Lo llamó aparte y le dijo, mira, yo veo que tú tienes mucha inteligencia, mucha energía. ¿Qué te parece si te encargas de la coordinación de la disciplina de todo el curso? Y lo nombró coordinador de disciplina. Y entonces dice Rill que gracias a esa confianza que le dio el maestro, él empezó a cambiar. Él empezó a cambiar y mira dónde llegó. Ahora es un gran empresario. Finalmente, la crisis de la enseñanza y la docencia y la didáctica, esto también hay que anunciarlo para que no nos tome desprevenidos. Adiós a la enseñanza, que es la esencia de la docencia y el objeto de estudio de la didáctica. Adiós. ¿Por qué? Porque cada vez más va a desaparecer la enseñanza. Ya no va a haber enseñanza en el mundo. Ya escucharon ustedes a Oppenheimer. Los antiguos transmisores de conocimiento ya no valen, ¿verdad? Ahora las personas mismas, hay tanta información en el mundo y tantas herramientas que cada quien puede buscar la información. Ahora, eso no quiere decir que los maestros no podamos apoyar, eso sí, en la información científica, en pensamiento crítico a esos estudiantes que me traen una fuente y están entusiasmados con eso y yo les ayudo a que analicen mejor las cosas. Ahí está el papel formativo de formación científica, pero no empezar a dar temas que a veces hasta uno mismo ya está obsoleto en eso, ¿no? Porque todos los días cambian las cosas, ¿no? Bueno, adiós a la enseñanza, que tiene una larga historia, ¿no? Desde Juan Amós Comnenio en el siglo XVII, con su famosa Didáctica Magna, hasta pues todos los que han venido después y sobre todo la enseñanza se ha posicionado mucho porque coincidió con las 5 revoluciones industriales, ¿verdad? Las 5 revoluciones industriales, la revolución, la mecanización, la industrialización, la información, la sociedad del conocimiento y actualmente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la revolución del mundo y los han puesto a su servicio. Usted me prepara gente para las empresas. Porque, claro, al empresario lo que interesa es que le produzca. Y entonces, para el mundo laboral, para ser empleado. Ni siquiera para ser empresario, empleado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Finalmente, bueno, que va corrido del siglo XXI, la mayor urgencia educativa es sin duda la humanización de las actuales y futuras generaciones, lo cual es posible lograr solo si en el centro de todos los proyectos curriculares se sitúa como núcleo esencial la formación humana, que ahorita es la cenicienta del currículo y a veces ni cenicienta, está botada de la casa, que asegura, si ponemos la formación ahí, asegura la incorporación de valores éticos, morales y espirituales en las personas, que es la base fundamental de todo compromiso deontológico a nivel personal y social. En este sentido, ni el conocimiento académico y científico por sí solo, ni la docencia especializada de los profesionales de la educación podrán seguir siendo los ejes centrales del desarrollo humano y de la transformación social. En efecto, el vertiginoso avance de la tecnología, especialmente en el campo de las comunicaciones, está desplazando paulatina y sorprendentemente la didáctica a un segundo plano. Incluso ya está amenazada. O sea, la didáctica va a desaparecer como disciplina. Ya no habrá clases de didáctica en las universidades. Yo estoy proponiendo como otro nombre nuevo, la digitáctica o la dictáctica, porque es digital, ¿no? Dic de digital. Un aprendizaje digital, la digitáctica o la dictáctica, pero ya no la didáctica.
La didáctica está pasando a un segundo o tercer plano, convirtiendo a los docentes en maestros que motivan y acompañan los procesos de formación, ya no de enseñanza-aprendizaje. Hay que cambiar ya esa fórmula, si no, yo se la estoy haciendo cambiar ya a los estudiantes de mis clases. Ya jamás hablen más de enseñanza-aprendizaje, hablen solo de formación y aprendizaje. Porque si aparece así, hasta solo psicológicamente, si aparece así, el profesor que va a planificar dice, aquí dice formación. ¿Y qué hago? Yo no sé qué es eso. Póngase a estudiar. Formación y aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles educativos con enfoques y metodologías personalizantes. Bueno, me he pasado un poquito, creo, del tiempo, pero les agradezco su atención, señoras y señores.